apagones hoy en la provincia de Zamora para protestar por la eliminación de 2 frecuencias de AVE que pasaban a primera hora por Sanabria. En la Diputación, pero también en otras instituciones e incluso en negocios particulares, han parado 5 minutos. Buenas tardes. Segunda entrega del barómetro de Sigma 2 para Castilla y León Televisión. Si hoy se celebrasen elecciones en la comunidad, así quedaría el reparto de escaños. El PP muy cerca de la mayoría absoluta en el mejor de los casos, con una caída de Vox y un PSOE que se mantiene bastante similar. Enseguida lo analizamos. En medio del escándalo del caso Koldo, Sánchez sigue su ronda de contactos con los partidos que lo apoyaron en la investidura. Hoy ha sido el turno de Junts. Los de Puigdemont piden garantías de que se cumplirán los acuerdos alcanzados en Bruselas. Y mientras tanto continúa sobre la mesa el informe de la UCO de Santos Cerdán. Y la ministra portavoz Pilar Alegría, al término del Consejo de Ministros, ha vuelto a defender la contundencia y la rapidez de su partido al actuar contra el triángulo tóxico, así lo ha bautizado, formado por Ábalos, Koldo y Santos Cerdán. Se ha presentado hoy la ponencia política que se debatirá en el próximo Congreso del PP. Algunas de las líneas maestras del partido que proponen una alternativa al gobierno actual. Mañueco ha expuesto las claves en materia como despoblación o economía. El calendario de huelgas suma 2 más. La más próxima, la judicial. Jueces y fiscales amenazan con celebrarla entre el 1 y el 3 de julio en protesta por la reforma del gobierno. Ya para octubre, los médicos también anuncian huelga. Enseguida lo vemos. Han pasado casi 2 meses, 50 días del apagón, y hoy el gobierno ha afinado un poco más en los que considera los responsables de ese cero energético. Asumen que fue un fallo de múltiples factores. Dice la ministra que se sumó la falta de planificación de red eléctrica y el incumplimiento de las 9 centrales que deberían asumir la tensión. Es decir, las empresas privadas que gestionan esas instalaciones como Naturgy o Endesa. Ese informe ha hecho públicas las causas por las que aquel 28 de abril nos quedamos sin electricidad, pero podría volver a pasarnos. En la calle, ¿ustedes piensan que podríamos de nuevo sufrir ese apagón? Enseguida se lo contamos. Y seguimos con calor en todo el territorio. Toda la mitad sur de la comunidad, gran parte de Castilla y León, tiene activados avisos amarillos por altas temperaturas que además seguirán esta noche. Víctor Soria. Máxima en Salamanca esta noche. Los termómetros llegarán hasta los 36 grados y se espera que las temperaturas suban 1 o 2 grados más durante la jornada del miércoles. Polémico carril bici en Valladolid. Este es un cruce en una de las plazas más transitadas de la ciudad por peatones, por bicis y por coches que recuperan terreno en la carretera. Y se ha dibujado un paso de cebra dividido en 3, que no queda del todo claro para los transeúntes. Nueva entrega del sondeo de Sigma 2 para Castilla y León Televisión, esta vez sobre la intención de voto de los castellanos y leoneses. Si hoy se celebrasen elecciones autonómicas en la comunidad, el Partido Popular volvería a ser la fuerza más votada, rozaría la mayoría absoluta, incluso podría gobernar en solitario con pactos puntuales. Vox caería y el PSOE no sufriría demasiado desgaste. A tan solo 3 escaños se quedaría el Partido Popular de la mayoría absoluta si hoy se celebrasen elecciones autonómicas en Castilla y León. Hasta 38 procuradores le da al PP la encuesta de Sigma 2 para Castilla y León Televisión. Además de ser la fuerza más votada, el PP sería la formación que más crecería respecto a los comicios del 2022. El PSOE seguiría siendo el segundo partido con más peso en la comunidad. De los 28 procuradores actuales, el sondeo estima una horquilla de entre 27 y 30 parlamentarios. Según Sigma 2, la formación verde podría perder hasta 5 procuradores. Podemos pasaría de tener un representante de las Cortes a 3 o 4 parlamentarios. Por Ávila mantendría su procurador, pero también cabe la posibilidad de que lo pierda. Sin cambios para Unión del Pueblo Leonés, que mantendría sus 3 parlamentarios, siendo la formación que más fija el voto. También en León la formación verde podría perder un parlamentario que ganaría Podemos. En Burgos, tanto el Partido Socialista como Vox
pierden un representante cada uno. En Salamanca y Segovia, sin cambios, se daría la misma situación. Si hoy fuera la cita con las urnas, Sorella perdería hasta 2 representantes. Mientras que en Palencia y Zamora se podrían repetir también los resultados, en Valladolid el PP recuperaría 2 escaños. Hace poco más de 24 horas, Sánchez confirmaba que iba a comparecer en el Congreso para dar explicaciones sobre el caso Koldo. Y hoy hemos sabido la fecha, el 9 de julio. Para el PSOE es una cuestión de agenda, pero para la oposición es demasiado tarde. Querían que fuera esta misma semana. Y mientras tanto, siguen las reuniones con sus socios de investidura. Hoy ha sido el turno de Junts. Los de Puigdemont aseguran que su confianza ya roza el límite y piden garantías de que se van a cumplir los acuerdos que se alcanzaron en Bruselas. Per saber si això té continuïtat, no té continuïtat, val la pena seguir o no val la pena seguir, que ens doni i que ens expliqui bé, que ens detalli bé quines són les garanties que posa sobre la taula pel compliment de l'acord de Brussel·les. Mientras continúan esos encuentros, el Gobierno continúa defendiendo su contundencia y su rapidez al actuar contra el triángulo tóxico, así lo ha bautizado Pilar Alegría al término del Consejo de Ministros, formado por José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán. Alegría, al ser preguntada sobre si van a aparecer más nombres, eso sí, ha respondido que no lo sabe, que no lo puede saber. Ha remarcado también que unos pocos corruptos no deben opacar la buena labor que está llevando a cabo el Ejecutivo. El Gobierno no descarta más implicados en futuros informes. Si van a aparecer más nombres, no lo sé. Y los que ya han sido mencionados por los investigados, absolutamente tranquilo. Todo mientras intenta retener a su lado a unos socios de coalición escenificando su enfado. Es que no se puede descartar ninguna alternativa, porque la confianza está rota. Afrontar decididamente la corrupción en este país de una vez por todas. Y también que no les abandonen sus socios parlamentarios, que no quieren fotos de reuniones en Moncloa. De momento, Esquerra ha retrasado la suya a mañana. Todos creen que Sánchez debe dar explicaciones en el Congreso antes del 9 de julio, como ha registrado el PSOE. El PP ha intentado modificar el orden del día del Pleno de esta semana para que lo haga inmediatamente. No lo ha permitido la presidenta de la Cámara ante las protestas de los populares. Cada uno tiene que saber qué papel juega. El PP descarta que ese sea el escenario de una inminente moción de censura. Que coincida el señor Sánchez y Vox planteándole al PP lo mismo es cuando menos sospechoso. Un Partido Popular que, como digo, está acobardado. Entre tanto, Santos Cerdán, como el juez, haré mis declaraciones, se resiste a dar las explicaciones que prometió la semana pasada al conocerse el informe de la UCO. Y esto que van a ver ahora fue hace 6 años en el Congreso, pero se ha hecho viral en las últimas horas. Se trataba del discurso de Albert Rivera en el debate de investidura de Pedro Sánchez. Miren, el plan Sánchez es un plan por el cual el señor Sánchez se quiere perpetuar en el poder, controlando la tele pública, las encuestas, criminalizando a los constitucionalistas y lavándole imágenes a sus socios. 6 años después, hoy Albert Rivera estaba en Salamanca y allí le hemos preguntado por esas declaraciones. Asegura el expresidente de Ciudadanos que eso no fue un vaticinio de nada, que Pedro Sánchez dice siempre ha sido así. La verdad que no era una predicción, era una descripción de lo que estaba ya ocurriendo en aquel momento. Hay que recordar que la moción de censura de Sánchez, supuestamente por la corrupción, ya se hizo con todo ese grupo de partidos y que ya se estaba produciendo. O sea, yo no estaba haciendo ninguna predicción a futuro, estaba describiendo en aquel momento, pero bueno, en política no hay que tener razón, te la tienen que dar, ¿no? Y en poco menos de un mes el PP se reúne en su Congreso Nacional. Hoy han presentado la ponencia política, elaborada entre otros por Fernández Mañueco. Las bases que van a regir el ideario del partido en los próximos años, su posición en materias como empleo, educación o políticas para luchar contra la despoblación. La regeneración democrática es la apuesta del Partido Popular para superar, aseguran, la degradación del gobierno de Sánchez. Frente a tanto caos y tanto desgobierno como el que estamos viviendo, que ofrecemos estabilidad, que ofrecemos certidumbre. Alfonso Fernández Mañueco ha explicado la alternativa del PP en materia de despoblación. Introducen el novedoso concepto del derecho a quedarse. Independientemente del lugar donde quieran, deben tener los mismos derechos. También apuestan por una educación que recupere el esfuerzo. Frente al empobrecimiento educativo por el que apuesta Sánchez, nosotros tenemos que apostar
por el mérito. Y afirman resolver el problema de la vivienda es uno de sus grandes objetivos. Políticas que sean eficaces y rápidas a la hora de incrementar la oferta. Reivindican también la defensa de la familia sin complejos. Que uno pueda tener un hijo cuando mejor le venga en gana. Esto se garantiza con modelos de conciliación, ayudas a la congelación de óvulos de las mujeres jóvenes. Y zanjan. Oiga, España es mucho más que Sánchez. Los populares buscan con este texto su rearme ideológico de cara a las próximas citas electorales. En contraposición a otras fuerzas políticas en las que están comprometidos consigo mismos y también enrollados con lo que se refiere a sus problemas internos, el Partido Popular de España, como hoy ya digo presenta su ponencia el presidente autonómico del Partido Popular de Castilla y León, lo que están es preocupados por los ciudadanos. Que Zamora no puede quedar abandonada. Entonces, toda la zona rural, ¿qué pasa? Nos quedamos sin nadie. La España vaciada, tanto que dicen, pues al final para quedar para nadie. Primera semana sin las frecuencias matinales de AVE que pasaban por Sanabria y el descontento ciudadano sigue siendo palpable. Hoy en Zamora han hecho un parón de 5 minutos para reclamar la vuelta de los trenes. Parón institucional y también en algunos negocios. Zamora ha parado hoy a mediodía durante 5 minutos. Es la forma de mostrar el rechazo a la reducción de la alta velocidad de sus 2 primeras paradas en la comarca de Sanabria. Se ha parado en Zamora capital, lo han hecho las instituciones y también mucho comercio a título particular. Y en Sanabria también un alto seguimiento lo han hecho ese parón, lo han secundado numerosas instituciones y también los trabajadores fundamentalmente de sanidad y de educación, que son los más afectados por esa reducción de las paradas del AVE. La Diputación de Zamora y sus funcionarios han parado a mediodía 5 minutos. Lo ha hecho también el Ayuntamiento de Zamora y el comercio local, todos sumándose a la concentración a las puertas de sus trabajos como forma de protesta por el recorte de frecuencias del AVE en Sanabria. Y una medida encaminada única y exclusivamente a que una parte de los usuarios de la alta velocidad no madruguen 10 minutos, perjudicando y condenando a toda una comarca. Tampoco consiste en hacer medidas que puedan en estos momentos herir a otras administraciones, sino que nos puedan unir, que eso es lo fundamental para que esto se consiga en un plazo breve de tiempo. La España vaciada, tanto que dicen, pues al final para quedar para nadie. Y alto seguimiento también en la comarca sanabresa. El Instituto, el Ayuntamiento y diferentes colectivos han reivindicado, aquí subiendo hasta 10 minutos la protesta contra la medida adoptada por Renfe y el Ministerio de Transportes. Hemos hecho un parón para reivindicar que los trenes que han quitado de parada en Sanabria pues paren. Para que tengamos más oportunidades de poder venir aquí a nuestro puesto de trabajo. Zamora ha parado para que el AVE pare de nuevo en Sanabria. En Segovia ya se han recogido hasta 8.000 firmas en apoyo a la Asociación de Usuarios del AVE. También se han volcado las instituciones, aunque el alcalde sigue insistiendo en que Renfe y el Ministerio no pueden seguir negando una respuesta clara y ser recibidos para escuchar estas demandas ciudadanas, que hoy han parado 5 minutos en ese paro con el objetivo de recordar que aunque los trenes no quieran parar, los ciudadanos sí paran. Necesitamos de este servicio de transporte porque es fundamental para la economía, para que socialmente podamos solventar o intentar solucionar los problemas que tenemos, laborales, de estudiantes y de tantas personas que hacen uso de ese transporte. Nos parece que es incomprensible que nadie con responsabilidad en este tema tenga a bien responder. Movilizaciones de los usuarios que apoyan desde el Gobierno autonómico. Hoy el consejero de Movilidad ha vuelto a criticar que Renfe tome decisiones teniendo en cuenta solo criterios de rentabilidad económica. Si eso es así, estamos condenados a que progresivamente se vayan suprimiendo más paradas, se vayan suprimiendo más servicios y no se vayan recuperando y no haya, por tanto, una justicia territorial. Vamos a exigir todas las responsabilidades pertinentes a los operadores privados. Y la responsabilidad del amortiguamiento de esos fenómenos no es de los operadores, es del operador único y exclusivo de la red. Tengo absoluta confianza en que
reacción de todos los trabajadores de Red Eléctrica fue absolutamente correcta. Quiero poner de manifiesto desde el principio, el trabajo de Red Eléctrica ha sido extraordinario. Han pasado 50 días del apagón masivo, casi 2 meses buscando al responsable. Operadores privados, red eléctrica, exceso de renovables. El reparto de culpas, siempre al prójimo, ha sido la tónica de semanas sin apenas información. Hoy el Gobierno ha comparecido y ha lanzado varias acusaciones. Vuelven a poner el foco en las grandes compañías, las titulares de las centrales, pero ojo, también en red eléctrica, la que defendieron después del apagón. Lo acaban de escuchar. Entre todos la mataron y ella sola se murió. Esta es la traducción en dicho popular de la explicación sobre la causa del apagón de la vicepresidenta para la transición energética. Del pasado 28 tuvo un origen multifactorial, es decir, confluyeron una combinación de factores. Fueron como los elementos para la Armada Invencible. Hay una central de respaldo menos de la prevista para ese día. Se dan variaciones de tensión en distintos puntos a lo largo de toda la mañana. A las 12:03, una oscilación atípica que afecta hasta Alemania. Y 30 minutos más tarde, el colapso, con algunas desconexiones anteriores que se califican de indebidas. La gran pérdida de generación y las desconexiones y deslastres ocurren en tan solo 5 segundos. La escalada de sobretensión era tal que en este momento podíamos decir que ya no había nada que hacer. La responsabilidad no queda definida y, por tanto, tampoco quién responde ante las posibles indemnizaciones por los daños causados. Se deja en otras manos. Llegamos a una siguiente fase que será la instrucción, los procedimientos administrativos y judiciales que serán los que determinarán. Ahora el Gobierno mira al futuro a un decreto que mejore un sistema eléctrico que ha mostrado vulnerabilidades. Bien, pues a pesar del informe que se ha hecho público hoy de descartar por completo el ciberataque, lo cierto es que una de las causas fue la poca capacidad de control de tensión, algo que en la calle nos dicen creen que puede volver a ocurrir, incluso no solamente un día de apagón, sino varios. Creo que un segundo apagón sí que puede haber, pero demasiados días, yo creo. Puede que ocurra alguna otra ocasión. Queda mucho todavía por resolver, demasiado. Yo no tengo ni idea, porque es que no viene en el telediario. Yo confío en que hayan hecho lo que deban. Los vimos la semana pasada protestar por todo el país y ahora amenazan con una huelga de 3 días si el Gobierno no da marcha atrás con su reforma judicial. Jueces y fiscales, las asociaciones mayoritarias de corte conservador, advierten de que pueden paralizar la justicia del país. Ya avisaron en las protestas de la semana pasada y han cumplido. Jueces y fiscales irán a la huelga del 1 al 3 de julio si el Gobierno no da marcha atrás a sus reformas legales que ya han pasado su primer trámite en el Congreso de los Diputados. En ellas se contemplan cambios como otorgar investigación penal a los fiscales. Todas las asociaciones, a excepción de la más progresista, han cargado contra estas novedades e incluso no descartan prolongar esa huelga más allá de esos 3 días en función de la respuesta institucional. Además, han convocado una concentración en el Tribunal Supremo el próximo sábado 28 de junio. Se busca suavizar de forma extrema el acceso a la carrera judicial y fiscal precisamente para dar acceso a jueces poco formados y sobre todo que le deban el puesto de trabajo a alguien, en este caso al Gobierno. Depende del Ministerio de Justicia, lo que podría llevar a cabo una selección ideológica, lo cual es gravísimo y pondría en jaque la independencia del Poder Judicial. El próximo 10 de octubre los médicos volverán a hacer huelga a nivel nacional. Así lo han anunciado hoy sus convocantes, la Confederación Española de Sindicatos Médicos y el Sindicato Médico Andaluz. Esta movilización se suma a la que ya hubo el viernes y a las que habrá frente al Ministerio de Sanidad. Aseguran que seguirán peleando hasta conseguir un estatuto marco propio. Desde la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria de aquí de Castilla y León nos comentan que el borrador del estatuto marco presentado hasta ahora por el Ministerio de Sanidad no soluciona los problemas existentes y que afectan a la calidad asistencial. Uno de los puntos que creemos importante, que pensamos que el nuevo Estatuto Marco debería contemplar, son las condiciones laborales. Estamos contemplando una reducción de jornada de 35 horas, 37 horas y media para el resto de trabajadores y en nuestro caso los pacientes, que son atendidos por profesionales que a veces llevan, incluso se llega a valorar en algunos casos, más de 70 horas a la semana.
Balance hoy de la red de atención a víctimas de violencia de género que hay en Castilla y León. Son 18 centros en los que el año pasado se atendió a casi 400 mujeres. La intención del Gobierno autonómico es reforzar la atención dual a todas las que además presenten adicciones o que sufran una enfermedad mental. El año pasado la Junta atendió a 379 mujeres a través de la red de centros de acogida para víctimas de violencia de género. La estancia media de las mujeres en los centros, en el centro de emergencias, suele oscilar entre 15 y 20 días. Pasarían a esas casas de acogida. La estancia media suele andar en torno al mes. Tanto ellas como los menores son atendidos sin necesidad de denuncia previa, de manera rápida, coordinada y con enfoque humano. Apostar por la atención y apostar por la inclusión de esas mujeres. La atención psicológica es fundamental y también la necesidad de reintegrar a las víctimas en la sociedad. Por eso la atención dual es tan importante. La red autonómica cuenta con 2 servicios para ayudar a esos colectivos de mujeres especialmente vulnerables por enfermedad mental o adicción. Son la puerta de entrada, pero también tienen que ser la puerta de salida para que esas mujeres, a través del empleo, a través de diferentes recursos habitacionales, puedan normalizar su vida. Una de ellas es Fundación Intras, que atendió a 25 personas el año pasado. Castilla y León es de las comunidades autónomas que tiene un recurso específico para una atención específica para la atención a víctimas de violencia con enfermedad mental grave. La red de nuestra comunidad cuenta con 18 centros, 5 de emergencia y 13 casas de acogida con un total de 236 plazas. Más noticias. Operación contra la trata en León. La policía ha detenido a una mujer como presunta cabecilla de una red que explotaba sexualmente hasta 11 mujeres que estaban en situación irregular. Ha sido necesaria la colaboración de fuerzas policiales de otros países. Y en Burgos, la Guardia Civil ha destapado 2 mataderos ilegales de corderos. Ha sido en Las Merindades. Se trata de una explotación ganadera y una nave agrícola. 2 puntos clandestinos dedicados a la venta ocasional pero ilegal de corderos y que también hacían las veces de mataderos improvisados, sin cumplir con ninguna normativa. El sur de España ha superado de nuevo los 40 grados a lo largo de esta tarde. Aquí en Castilla y León se han rozado y en capitales como Salamanca a esta hora siguen en aviso amarillo. Víctor Soria. Día de mucho calor en la capital y la provincia de Salamanca, con los termómetros llegando a los 36 grados centígrados. Unas temperaturas poco habituales a estas alturas del año que han activado la alerta amarilla. Además, se han ocasionado diferentes tormentas durante la primera franja de la tarde que podrían extenderse puntualmente durante toda la semana. En algunos puntos de la provincia, como Saelices el Chico, se espera que la temperatura máxima roce los 40 grados, algo que podría desencadenar mínimas muy altas también durante la noche. Sí, bastante, pero bueno, ya tocaba, ya es época, ¿no? Mucho calor, mucho calor. Por eso estamos refrescando un poquito con un helado. Bastante, en general cada día está peor todo. O sea, no sé, este año está siendo flipante. Aquí es que tenemos un clima que es o mucho o nada, o mucho frío o mucho calor. Tenemos por delante varias noches que denominamos como tropicales, que son aquellas en las que las temperaturas mínimas no bajan ni siquiera de los 20 grados. De hecho, si miramos los mapas de temperatura a esta hora, a las 8 de la tarde, seguimos incluso por encima de los 40 grados en puntos de las Arribes salmantinas, también en el sur de Ávila y en general en toda la meseta seguimos con cifras claramente superiores a los 35 grados. Pero es que si avanzamos hasta la medianoche, esas cifras tampoco varían mucho. Seguiremos incluso alrededor de los 30 grados en las mismas zonas de Arribes, del sur de Ávila y en zonas de meseta. Incluso podríamos estar por encima de los 25 grados. Y este calor nos motiva que mañana todavía sigamos con avisos amarillos por temperaturas que pueden alcanzar los 36 o los 37 grados en el Bierzo, en buena parte de la provincia de Zamora, Valladolid y Salamanca en su totalidad, y también en el sur de Ávila. Unos avisos por temperaturas a los que sumamos una jornada más esos avisos amarillos por tormentas en la meseta de Burgos y en el sistema ibérico de Burgos, en toda la provincia de Soria y también en el sistema central segoviano. En Unicaja te ayudamos a destapar el potencial de base que llevas dentro. Unicaja. Te atreves y la vida se abre. Los salarios en Castilla y León subieron casi un 5% durante el primer trimestre de este año.
Pues es una buena noticia, pero nunca es suficiente. O sea, cualquier subida salarial me parece estupenda. En nuestra comunidad supera los 1.900 euros. Son 300 euros menos que la media nacional, casi 900 menos que en Madrid. Si te vas a los pueblos y a los barrios fuera de las ciudades, pues posiblemente puedes vivir, pero aquí es imposible, las ciudades grandes. Depende también del sector en el que se trabaje, pero si en algo se está de acuerdo es que los salarios no suben al mismo ritmo que los precios. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Sube más los precios de la comida y de eso que los salarios. Yo creo que ahora mismo tampoco está muy equilibrado, está muy descompensado más bien, porque yo creo que cobramos lo mismo con respecto a lo que valen las cosas desde hace bastantes años. Mira, yo ahora voy al mercado y para dejarte la fruta, para comprar 1 kilo de melocotones, te dejas 6 euros tranquilamente, con lo cual casi mejor que no suban y que los precios se contengan y bajen. A nivel nacional, los costes laborales y los salarios han alcanzado cifras récord en 25 años. 1 de cada 3 trenes que recorren nuestro país no se puede electrificar. Por eso las energías alternativas son fundamentales también en ese sector. En El Bierzo quieren recuperar el trazado tradicional del Ponfeblino a través del hidrógeno verde. Un 33% del transporte ferroviario en España no se puede electrificar. Por eso el Ministerio para la Transición Justa estudia como alternativa estos motores de combustión interna de hidrógeno verde. Desde el Instituto para la Transición Justa, con este compromiso de 2,5 millones, con este proyecto queremos hacer una apuesta en la descarbonización, donde pensamos que el ferrocarril va a jugar un papel muy importante, y este tipo de proyectos que pueden parecer pilotos, son pilotos efectivamente, pero marcan el camino hacia donde avanzar. El hidrógeno que se producirá en la ciudad de Cubillos alimentará este antiguo automotor de los años 60 restaurado aquí en estos talleres de Villablino. Ahora toca la integración precisamente del motor en el automotor de 200 caballos, ese automotor de los años 60 que tenemos además a nuestras espaldas. El siguiente paso en el otoño será precisamente los depósitos de hidrógeno verde que vais a ver encima del automotor, se colocarán, van a ser 6 depósitos de 50 litros de hidrógeno verde cada uno de ellos. El proyecto, que también busca llevar la innovación a zonas de transición justa, como esta cuenca minera, realizará las primeras pruebas de circulación en otoño para probar consumos, rendimientos y si es apto para transportar viajeros, hasta 70, un uso recreativo que podría estar en marcha en 2026. Polémica con este paso de peatones en Valladolid. Corta un carril bici que también está generando controversia. Ha cambiado y ahora deja más espacio para los coches. Los coches recuperan un carril en una de las calles más importantes de Valladolid, en Isabel la Católica, y los peatones se quedan en una posición más complicada. Algunos no tienen claro dónde tienen preferencia respecto a las bicis y dónde no. Un carril bici que ha nacido envuelto en polémica por pasos de peatones como este pintados en la acera. Es uno de los 18 que atraviesa este nuevo carril bici por el Parque de las Moreras y de la Rosaleda, y que ha sido duramente criticado por colectivos de ciclistas. Aseguran que el anterior era mucho más práctico, mucho más funcional, y por eso afirman seguirán utilizándolo, seguirán transitando con su bicicleta por el segundo carril del paseo de Isabel la Católica, aunque eso perjudique su seguridad. Pues no me gusta, la verdad es que no me gusta. Sobre todo esto de los pasos de cebra, yo lo veo más peligroso. Por el centro, y si callejeas te toca parar igual o más. Y con más peligro porque hay vehículos. Vamos, a mí sí me gusta bastante. Y no tiene ningún sentido. Yo me muevo en bici para ir a trabajar y para ir a los sitios. Entonces yo no necesito hacer un recorrido por el campo, para eso ya lo hago los domingos. En Bezoya, después de toda una vida de mineralización muy débil para vivir muy fuerte, sabemos que somos muy de ponerle al mal tiempo buenísima cara. Muy de que el aguapatos no tenga edad. Y muy de clavar la sombrilla como si no hubiese un mañana. Y si tú también eres muy de esto, es que eres muy de Bezoya. Bezoya, agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte. En 2023 se abría una puerta nueva a la historia. Las obras de restauración de la Catedral de Palencia dejaban al descubierto una ingente cantidad de restos óseos. Finalizaron la intervención arqueológica y dejamos aquella incógnita sobre qué es lo que habíamos encontrado, y nos faltaban datos para poder seguir investigando e indagando en qué significaba eso para
para Palencia. Creemos que contiene restos de muchos enterramientos realizados en la catedral durante mucho tiempo, posiblemente entre los siglos XII y XV. Con la llegada del nuevo obispo y su experiencia anterior en Navarra, tenían claro que había que dar sentido a esta pieza suelta del puzzle histórico. Tenía la familiaridad de haber trabajado con la empresa Ditu durante 9 años en Navarra, poner en conjunto en la Iglesia todo lo que es la investigación histórica, la historia del arte. De la mano de esta empresa de investigación histórica, 12 estudiantes de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Malasia afrontan este reto. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres estaban enterrados en la catedral? La media de edad, la salud, si tenían alguna enfermedad. Podemos decir datos más al nivel poblacional. Y todos pongan su granito de arena sobre qué hacía y cómo vivía la población en Palencia entre el siglo XII y el XV.